Muy bien, estimado público de la revista La Voz Ausente, tengan ustedes un buen día. Estamos el día de hoy con una nueva secuencia de nuestro programa Librería Puertas Abiertas. Nos encontramos como siempre aquí en la Librería Cultura Peruana, Girón José Galvez 124, aquí en Miraflores. Toda la historiografía peruana está aquí, todos los libros de historia, de antropología y muchos autores peruanos pueden encontrarlo en esta librería. Bien, el día de hoy ya está con nosotros nuestro invitado. Él es un poeta, es un escritor. Vamos a hablar de distintas temáticas relacionadas a la literatura, pero específicamente sobre su más reciente obra que se llama Anónimo Silente, que la pueden ver ahí. Él es Abel Cardejal y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Abel? ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto de poder encontrarme contigo y muy agradecido por la invitación. Esta es la segunda entrevista que voy a realizar a tu persona, la segunda conversación que vamos a tener. Así es. Pero esta vez va a ser básicamente sobre tu libro, sobre Anónimo Silente, que es tu más reciente obra, lo has publicado recién, no hace septiembre. ¿En septiembre? En septiembre, este año. En septiembre. Y es el séptimo título de mi autoría con el sello independiente Cuerdo Edición. Háblame un poco para iniciar, para hacer un preámbulo de este sello que tú has creado. Este sello lo has creado hace cuánto. 2008. Ah, o sea, ya tiene varios años. Sí, porque tengo 7 títulos publicados desde el año 2008 de manera independiente. Okay. Y bueno, básicamente se creó de una manera como de urgencia, ¿no? Porque uno tiene muchas ganas de poder publicar, o también la idea de poder compartir su trabajo. Y fue algo maravilloso poder crear algo independiente y lucharlo, ¿no? Pelearlo y estar ahí dando la cara para promover el trabajo. Es complicado, digamos que lo más complicado para un autor en el Perú es difundir su obra, distribuirla, porque obviamente uno tiene la capacidad de poder escribirla, de poder crearla, pero plasmarla ya en un libro así tal cual y difundirla y distribuirla es lo más complicado que hay. Se requiere, digamos, en este caso siempre de una editorial, ¿crees tú? Porque hay autores que publican, por ejemplo, con un taller, lo imprimen y listo. Pero ¿es lo más recomendable eso o es más recomendable siempre tener un sello editorial que te respalde, por así decirlo? Lo que sucede es que creo que al libro le tiene que dar una cierta originalidad. Y seriedad. Y seriedad, es decir, necesariamente el libro tiene que tener un código de barras, tiene que tener un ISBN, un depósito legal, es decir, tratar de que el libro sea auténtico, okay, tenga originalidad y que tenga algo serio en el material que quieres editar, ¿no? Que quieres presentar al público, ¿no? Perfecto, muy bien. A ver, vamos a conversar acerca de Anónimo Silente, acerca de tu obra. Yo lo he leído, como te comentaba al inicio, fuera de cámaras, yo lo he leído. Yo tenía la idea primigeniamente de que era una historia con algunos personajes, lo que nosotros estamos acostumbrados a leer a veces, ¿no? Cuando se trata de una narrativa. Pero en este caso me encontré que era una prosa poética en realidad. Cuéntame primero sobre la idea primigenia, la idea, cómo nació. Tú me comentaste que este libro es casi como una trilogía, porque me dijiste que no quería realmente decirlo, ¿no? Claro, pero lo que sucede es que todo empezó con el libro Historial de un escritorio. Historial de un escritorio, este personaje participa en este escenario, pero describe de alguna manera sus vivencias, sus situaciones sentimentales, pero en un formato como de una novela breve. Ese libro sí era una novela breve, es decir, ahí tenía fundamentos importantes de su vida personal, había personajes, había amores, había desamores, había un equilibrio emocional muy interesante en ese libro. Luego de ese trabajo escribí El beso del hambriento, que era como una segunda parte de ese libro, ¿no? Donde participa el mismo personaje, que es un personaje que no dice su nombre en la historia. Por X motivos, por el hecho de poder compartir emociones y de sentirse involucrado de manera personal, de manera auditiva o visual. Era muy observador este personaje, por X motivos no quiso decir su nombre. Y este último libro, Anónimo Silente, es como que cierra esta especie de trilogía, básicamente, por el hecho de que este personaje comparte las 31 cartas que tuvo escondido en una mochila, por X motivos, porque todo se basa en Historial de un escritorio, como te comento. Yo me hago la idea de un personaje que es, digamos, alguien obviamente anónimo, alguien que es una persona un poco retraída, introvertida, no es muy social, que digamos, y yo me hago la idea en esto, ¿por qué? Porque yo conocí una vez un personaje que escribía,
pero que nunca publicó nada, nunca publicaba, nunca tenía ni interés siquiera por publicar, sino que él todos sus escritos los tenía guardados, y era como las cartas que el personaje tiene acá, las tiene guardadas. Yo le digo, pero en algún momento lo publicarás, y yo me digo, no, ¿para qué? No? Yo escribo para mí. Obviamente eso no está bien, no está bien, o bueno, él sabrá por qué lo hacía, pero este personaje tuyo tiene esa característica. Yo por lo que he leído acá es un personaje que tiene muchas angustias, Sí. tiene mucha desesperación, que tiene mucha... que es romántico también, pero un amor tardío, un amor sufrido, un amor auténtico, pero muy dolido. Mira, en sí, dentro del libro hay 31 relatos breves. En su mayoría tiene un contenido más sentimental. Sí. El libro en sí, si yo trato de fundamentar o trato de explicar un poco de manera realista, ¿no? El contenido tiene que ver con mi vida personal, pero bueno, también okay. influye mucho la parte auditiva y visual. Hay mucha gente que me ha comentado cosas, cosas sentimentales y situaciones que yo nunca le había comentado, que de repente escribía, ¿no? Y me comentaban sus emociones y sus vivencias y sus sufrimientos, ¿no? Yo eso lo recepcioné durante 6 meses, porque ese libro prácticamente lo escribí hace 6 meses. Y bueno, en sí, y también hay situaciones también de historias urbanas, hay temáticas sociales. ¿Tú eres un anónimo silente? Anónimo no creo, porque bueno, debíamos saberle Cardecal, pero ¿eres silente? Yo creo que la reserva es muy importante en algunos aspectos, ¿no? Ser reservado creo que es importante y se asemeja un poco también al lado de ser partícipe de las situaciones que ves a tu alrededor, pero que es mucho más interesante cuando lo escribes, y al escribirlo te puedes emocionar. Muy pocos se atreven a compartir lo que escriben. Sí, es que cosas de valientes, pienso yo. Compartir lo que escribes es como compartir una parte íntima de ti, es como compartir una parte tuya que tú has mantenido guardada por mucho tiempo, o por el tiempo que sea que la hayas tenido, y es como entregar tu alma a que la gente escudriñe lo que tú piensas y lo que tú sientes. La poesía en el fondo es eso en realidad, ¿no? Entonces es por eso que es obviamente un tema de querer a veces mantener eso en secreto. Ahora, actualmente, existen las redes sociales. Hay muchos poetas que difunden su poesía, su literatura, su obra, lo que sea, por las redes sociales. Pero yo he visto que tú muy poco, como que estás ahí, como que sí, como que no. Es por una idea personal tuya. ¿Cómo crees que se debe actuar hoy en día? Bueno, ¿Qué rol le corresponde a los poetas hoy en día en la sociedad? Bueno, yo sinceramente en redes sociales yo utilizo, pero regularmente. Regularmente. Creo que prefiero 1000 veces de repente la relación directa, es decir, ir a promover directamente mi trabajo en algún lugar, ¿no? Pero a veces aparezco un poquito en las redes sociales, pero eso es una herramienta muy importante, porque puedes llegar a más personas, y yo de vez en cuando siempre me grabo leyendo alguna narración y la gente le agrada. Creo que es un arma muy importante para poder compartir, ¿no? Para difundir, para llegar a muchísima más gente de la que uno puede llegar a veces paso a paso en el camino, ¿no? Yo lo comparto, solo que no soy tan fanático de estar muy constantemente, ¿no? Hay algunas personas que me dicen, ¿cuándo te vas a grabar de nuevo, ¿no? Para poder escucharte. Algunas personas me dicen que de repente cuando narro la historia lo entienden un poquito mejor, a veces cuando lo leen, ¿no? Ya que el autor a veces no trata de complicarse tanto al momento de exponer y todo eso. El lector lo puede interpretar a su manera, exactamente. Así es. Exacto. A ver, dentro del libro hay una de las historias que se llama Camilo Cruz. Me llamó mucho la atención y no he logrado comprenderla porque nombra ahí a Elena también, que es un personaje, femenino obviamente. Y yo, lo primero que se me vino a la mente fue Camilo Cruz, el autor de las obras de autoayuda. Lo que pasa es que ese personaje habla de un Don Juan. Ya. Habla de un personaje y de este Don Juan es Camilo Cruz. Flirtear. O sea, se llamaba Camilo. Ya. Pero cuando le puse Cruz, mucha gente piensa que era. Mucha gente me ha preguntado que si es por el autor, ¿no? Y yo digo, no tiene nada que ver. Claro. Lo que pasa es que ese personaje, cuando hablamos un poquito de infidelidad, o un poco también del hecho de ser un Don Juan, ya. Este personaje llega a embarazar a alguien.
y está cargando esa cruz. ¿Me dejo entender? Es decir, Camilo Cruz, digamos, de tanto flirtear, de tanto enamorar, de tanto, lastimosamente, bueno, de repente una chica se enamoró de él, pero la embarazó. Y bueno, para él es un movimiento, no se sabe, es una carga en la historia. Yo no estoy de acuerdo, porque yo pienso, yo soy padre. La pregunta, Abel Carvajal es un mojón, no. Lo que sucede es que uno como autor se puede meter en el pellejo de mucha gente, ¿no? Y esa historia a mí me contaron. Abel, a veces la gente tiende a relacionar el libro mucho con el autor. Por ejemplo, hay un amigo que escribió un libro en el que hablaba pues de cosas no muy sutiles, sino bastante directas, de un Don Juan también, y la gente le decía que habían creído casi el mito de que él era el personaje, ¿no? En tu caso, obviamente siempre tomas cosas tuyas, de lo que tú has vivido, de tus vivencias, pero siempre tomas también cosas del exterior. ¿Cómo le podrías explicar a toda la gente de que realmente un libro no siempre es la vida de un autor? Mi vida es aburrida. Yo, si escribo algo de mí, no llegaría de la página 3, la verdad. Lo que pasa es que yo tengo una vida muy tranquila, muy pausada, soy muy hogareño, me gusta salir, me gusta disfrutar, lógico. Soy padre, me gusta disfrutar con mi hijo, salgo. Pero digamos que me enfoco más cuando me comunico con las personas. La gente te puede almacenar mucha información y lo que ves en tu entorno ayuda mucho. Observador. Sí, muy observador de alguna manera. Y justamente esa historia de Camilo Cruz me lo contó un amigo. Lógico que él no se llama Camilo en la vida real, pero no, yo soy muy respetuoso en esa parte. Lo que pasa es que este compañero me consultó, me preguntó, y esto fue lo que le pasó, o sea, me contó como una anécdota sensible, dramática, porque al final este personaje sentó cabeza y supo que realmente eso no es ningún juego, ¿no? Y que ser padre es algo muy importante, muy agradable, muy serio. Entonces, uno tiene un manual para ser padre, pero lastimosamente en su historia él enamoró a muchas chicas y lastimosamente, bueno, tuvo ese drama, ¿no? Ahora, a ver, se puede ser muy silente, ¿no? Que es lo mismo como tu personaje, y a la vez escribir una obra que va dirigida hacia la sociedad, precisamente es casi contraproducente, ¿no? Un personaje silencioso escriba algo que a fin de cuentas le va a servir a la sociedad, que va hacia la sociedad. Sí, pero a veces uno en ese silencio el grito puede transmitir escribiéndolo, ¿no? Entonces es una manera también de explotar tu yo interior, tu rabia, tu desesperación, tu incomodidad, pero al final el diario, en esta temática o en este libro, la idea es compartir ese historial, ¿no? Este personaje puede ser silente, pero al mismo tiempo, como te digo, si no se siente tan cómodo hablando, lo hace escribiendo. ¿Qué es lo que han hecho los poetas, creo, siempre, ¿no? Yo creo que sí, pero siempre es importante también decir las cosas desagradables que pasan socialmente en nuestro país, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Y a propósito de cosas desagradables, vamos a hablar después un poco de eso. Vamos a ir a un pequeño corte, a ver, y vamos a continuar hablando acerca de Anónimo Silente, el libro de Abel Carvajal, y acerca de todo el espectro literario acá de Lima. Ya volvemos. Desde Lima, para el Perú y el mundo, presentamos la revista La Voz Ausente, la primera revista cultural del siglo XXI. Política, social, arte, literatura, poesía y mucho más. Educación para un desarrollo sociocultural. La Voz Ausente se hace presente. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Revista La Voz Ausente. And darling, darling, stand by me. Muy bien, a todo el público de la revista La Voz Ausente, nos encontramos aquí en Librería Puertas Abiertas, estamos en el Girón José Gálvez 124 en Miraflores y está con nosotros nuestro invitado, el escritor, poeta Abel Carvajal, con quien estamos hablando acerca de su último libro, Anónimo Silente. Bien, Abel, dentro del libro hablábamos de las temáticas que hay dentro del libro,
Un libro no siempre tiene una sola temática. Yo creo que a veces hay libros que exploran muchas aristas, que tienen muchos temas, muchos tópicos y no se encajan en uno solo. Y creo que ese es el caso de este libro. Tiene un tema romántico, un amor difícil, un amor un poco como que un amor sufrido, un amor oscuro, un amor que se está ahogando ahí y que quiere liberarse. Al menos así lo siento. No es un amor, es un amor cerrado. Está gritando por querer salir, pero no sabe cómo. Pero tiene también una parte social. Y que hay un poema ahí que yo lo he marcado acá, que me ha gustado, ¿no? Que se llama Polémica. Disculpa que le haya dicho poema. Me parece una prosa poética. No sé si después de esa lectura de repente. Acá no tengo marcado. Polémica. No... lo tienes, perfecto. Dice así. ¿Sí me escuchan, no? Claro, sí. La gente censura en voz latente con 1000 proclamas. Refleja indignación por las injurias del soez caudillo. Polémica del residuo que reduce la mano de obra y el trabajo es baratija para los sueldos vedados. Quiero suplantar estas faltas con la honestidad gastada, para que la polémica se solucione al fin de la ofensiva. Hoy los paganos están de huelga en contra del juicio, porque su voz asume el clamor de un sueldo pobrísimo. La polémica se inmiscuye con secreto del contagioso, que culpa al soborno por las ideas corruptas del cerrajero. Los protestantes se rigen al calabozo de su mundo estricto, y mi queja le insulta al sordo que no paga su deuda nula. Polémica que advierte un fino contagio del sinvergüenza. Ese último párrafo de advertir el último contagio del sinvergüenza, me gusta mucho porque habla de cómo hoy en día, o de una sociedad en la que todo es fácil de contagiarse, ¿no? Es una plaga. Y lamentablemente lo que más se contagia es lo malo. Es una plaga. Es muy difícil entender este asunto de la corrupción. Y dime tú, Abel, como autor, como escritor, ¿tú crees que la literatura sirve hoy en día para estos temas? ¿Cuál es, en todo caso, la función de la literatura si cumple alguna función? Podemos ayudar en el aspecto de poder brindar nuestras ideas. De conciencia. Compartir de conciencia. Pero a veces también es bueno salir y protestar. Dar la cara y tomar más allá de las letras. Es que, sinceramente, yo ya veo el asunto que ya está al borde de la locura, porque los políticos se burlan de nuestra cara. Es un peligro latente, es como que una bomba de tiempo. Es como que está tic-tac, tic-tac. En cualquier momento. Y en cualquier momento la gente se puede hartar. Algo tiene que mover ese palito para que... Pero algo más todavía de tantas cosas. Te digo, la cosa es que a veces una masa pequeña no puede hacer contra todo lo que está sucediendo. Pero la idea es defenderlo todo, con todo. El país necesariamente tiene que ver la manera de poder llevar a una situación mejor, ¿no? Como autor también te quiero hacer esta pregunta, como escritor, ¿no? ¿Qué es para ti en todo caso la literatura actual, la que se está escribiendo hoy en día, la literatura de nuestro tiempo? ¿Tú también crees que es parte de ese menoscabo de la sociedad? ¿Crees que también es parte de esa superficialidad? ¿También crees que se ha convertido en algo pasajero, superfluo? No, yo creo que básicamente la literatura actual tiene un papel muy importante en ese aspecto de poder difundir lo que uno crea conveniente de acuerdo a su gusto. Y hay autores de hoy en día que están luchando y están brindando lo mejor de su arte para poder exponerlo, básicamente. Bien, a ver, no te quiero llevar por el tema social, o no tanto al menos, vamos a volver nuevamente a ese tema. Vamos a volver a Anónimo Silente nuevamente. El vacío existencial es una de las enfermedades, creo, de los últimos años, de las más latentes. Y encuentro en tu personaje también muchos vacíos, un personaje que necesita llenar muchos vacíos. ¿Por qué crees tú que este personaje, o a qué le atribuyes tú la existencia de los vacíos emocionales, básicamente? ¿Se puede hacer un personaje
feliz actualmente? ¿O crees que un personaje, para que sea buen personaje, tiene que ser necesariamente triste? Bueno, este personaje no necesariamente está triste, ¿no? No siempre, no siempre. No siempre, porque también hay situaciones que manejan, aunque no creas, de repente hay historias aquí que de repente se pueden leer como algo subliminal, como algo de tristeza, pero al mismo tiempo eso se puede equilibrar con una cierta emoción, ¿no? una cierta dosis de fe. En este aspecto hay cartas que almacenan muchas emociones en cada carta que el personaje redacta, ¿no? Porque él, en primer lugar, él vive en una calle que se llama la calle Realidad, y expone 31 relatos breves que fueron escondidos en una maleta. Este personaje, a ver, creo que sería importante para mencionarlo para el público, ¿no? Que para entender de repente mejor el libro, creo yo que tendrían que leer necesariamente los otros dos, ¿no crees tú? ¿O crees que no exactamente? Yo pienso que no exactamente, porque Historial de un escritorio, el personaje narra historias muy distintas que El beso del hambriento. El beso del hambriento también está muy aparte en el historial, ¿no? De este libro anónimo Semente. Es decir, se puede decir que es una continuación en el título o en la esencia, básicamente, pero estas cartas están muy diferenciadas de los dos primeros materiales, ¿no? ¿Y por qué ese escritor escribiste este personaje, perdón? Vamos a meternos en la cabeza de este personaje, vamos a tratar de entenderlo. ¿Por qué él escribe estas cartas? ¿Con qué fin lo hace? Lo que sucede es que este personaje narra este historial por un asunto de complejo, ¿no? Porque hay vivencias demasiado personales y desgarradoras que en los dos primeros libros de repente los guardo por X motivos, que tiene que ver mucho con sus emociones. Ya. No era el momento. Y que no era el momento de poder expresarlo o de poder compartirlo, ¿no? Pero lo más divertido de todo es que en el historial de un escritorio encuentran esas cartas, porque este personaje sufre una desaparición por X motivos. Ya. La policía va en busca de su desaparición y en el lugar donde vive encontraron solamente esa maleta con las cartas. Y esto es como el vestigio, ¿no? De este personaje. Lo que queda del personaje. Lo que queda del personaje, así es. Ok. ¿Y tú no te has sentido en algún momento cuestionado por el personaje, por lo que él podía haber dicho en alguna de las cartas al momento de escribir algo? Por ejemplo, en La Niebla, ¿no? En Unamuno, esa novela en la que el personaje le encara, ¿no? Y le dice que no puede dejarlo morir, etc. Y hay todo ahí una confrontación entre el autor y el personaje. ¿Tú no te has sentido en algún momento intimidado de repente por tu personaje? Yo creo que este personaje, por darle algún fin o no darle, claro, etc. Lo que pasa es que no sé por qué tengo esa costumbre de siempre ponerlo o siempre terminar cada trabajo que entre en puntos suspensivos, ¿no? Sí, como que nunca de repente no hay un final específico, ¿no? Bueno, eso es cierto. Y eso es algo que siempre se ha almacenado mucho en mi personalidad al momento de escribir una historia, ¿no? Okay. Nada está dicho. O sea, este puede ser, digamos, bueno, muy aparte de los dos primeros libros, ¿no? Este libro en sí está enfrascado con muchas emociones, ¿no? En cada carta vas a encontrar una temática distinta y hay muchos sentimientos desgarradores en cada carta por este personaje. Lógico que yo estoy involucrado en esa historia. Obviamente. Ahora no te quiero preguntar por su actividad personal, ¿no? Pero dime, ¿cuán importante es para un autor escribir sobre las vivencias? ¿Cuándo la literatura es más pura, más natural, más rastrera? Cuando el autor escribe sobre sus propias vivencias o cuando escribe sobre lo que nos cuentan, sobre lo que uno ha visto, ¿hay una diferencia o pueden ser ambas iguales? Yo creo que el autor debe sentirse cómodo con lo que quiere expresar, de acuerdo a la temática, porque es como que, suponte que quiero sacar un libro de mi vida personal, es como si estuviera forzándome, ¿no? Y yo creo que el autor no debería forzarse, claro. No debe sentirse obligado, creo que esto tiene que fluir de una manera natural y eso ayuda mucho también a que haya esa química con el lector para que pueda tener
un gran contagio en la lectura justamente del material. De acuerdo, exactamente. A ver, hay otro poema, bueno, no sigo con poemas, hay otro texto, otra carta dentro del libro que se llama Pan Crudo. Ok. Pan Crudo, a ver, no encuentro si Sí, está, sí. Ahí está. Acá. A ver si también puedes darle lectura a tu librería, claro. y comentarnos un poco también acerca de este texto. Claro, dice así. El hambre se come con pan duro para el mundo, y nuestra tierra tiene trances colectivos. Pan cruel de los ávidos que disipan su pena, y los afligidos son los niños desnutridos. Pan duro que bendice el humano para digerir, y quiero comer pan en mi carne desahuciada. Quiero compartir la piedra que se come al día, y el pan crudo con migajas que llena la esperanza. Te convido el pan duro de la pobredumbre, me dijo el mentecato del palacio Comelón. Te sirvo el pan cultural de los autores libres, me dijo el prosista con letra. Me dijo el prosista que come letras al viento. Exactamente. Te soy sincero que de todas las cartas esa es la que más me gusta. Esa es la que me gusta porque encuentro en ella no solo muchas figuras, muchos símbolos, sino también mucha realidad, mucha profundidad, mucha necesidad de justicia, de querer brindar esperanza a una sociedad que está por demás desesperanzada. Bueno, eso es cierto. Pan Crudo tiene esa dosis de poder expresar tus emociones y tu queja, ¿no? Por lo que está sucediendo actualmente. Estamos viviendo un momento muy complicado socialmente. Es casi imposible, me estoy dando cuenta, tú, si bien es cierto que eres un escritor que en sus libros toca temas variados, por lo que he podido ver, por lo que noté también en un texto que enviaste, y le pude dar una pequeña lectura que enviaste hace un tiempo. Pero es creo yo inevitable hoy en día que el tema social, no exactamente social, sino el tema, digamos, de la vida misma, esté dentro de un libro. Sería demasiado indiferente, ¿no crees que no tocar estos temas, lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día? Te pregunto esto acerca de los puritanos, ¿no? Acerca de los autores que creen en la literatura pura, que no deben meterse con los temas sociales. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo pienso que es importantísimo hablar sobre ese tema, testificar lo que ves en tu entorno, porque serías partícipe de todo lo que está sucediendo. Estarías aceptando todo el malestar social que sucede actualmente en el país. Aunque es importantísimo que uno pueda involucrarse, aunque no puede solamente involucrarse, no puede solamente pasar desapercibido. Eso es imposible. Y un autor, yo pienso que no debe de ser así. El autor puede tener emociones distintas, puede tener vivencias distintas, pero llega un momento en que es necesario ser partícipe, no solamente visual, sino que tratar de hablar lo que sucede y expresarlo de manera personal, de manera sincera y nunca con temor. Creo que no deberíamos tener temor de poder expresar lo que pensamos en ese aspecto, no social. Exacto. Para nada. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. A ver, vamos a hacer un siguiente corte y quiero que me comentes sobre la experiencia de las presentaciones. Estuviste en Tarapoto, has estado en la feria de Ricardo Palma, me comentes todo sobre lo que ha sido la experiencia de difundir Anónimo Silente en nuestro país. Así que vamos a un nuevo corte y regresamos. La voz del ciudadano, con la conducción de Máximo Cuba Campos, el mejor análisis político-social, ideas, propuestas, investigación y experiencia. No se pierda todos los viernes a las 9 de la noche, en vivo a través de la revista La Voz Ausente. Educación para un desarrollo sociocultural. Antes de 3 lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Dejaste días muertes. Perfecto, a todo el público de la revista La Voz Ausente, bienvenidos a este programa Librería Puertas Abiertas. Estamos aquí en la Librería Cultura Peruana. No se olviden, Girón José Gálvez 124, aquí en Miraflores, al costadito del Parque Kennedy. Estamos conversando el día de hoy con nuestro invitado,
Abel Carvajal, él es autor del libro Anónimo Silente. Abel, cuéntame acerca de todo lo que ha significado esta experiencia de difundir el libro desde que se publicara hasta la actualidad. Estuviste, has estado en Tarapoto, en Piura, has estado acá en Lima también en la feria Ricardo Palma. Cuéntame un poco sobre tu experiencia, en primer lugar sobre Tarapoto, estuviste allá en la selva, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, muy agradable. El libro lo publiqué en septiembre y apenas se publicó nos invitaron a Tarapoto de algunas escuelas. Me quedé 2 días. Simplemente no hubo feria de libros, sino que o sea, a colegios. Algunos colegios. Pude exponer mi trabajo, adquirieron el libro también, o sea, estoy muy agradecido con Tarapoto. Y después de 2 días nos fuimos a Moyobamba, porque en Moyobamba había una feria de libro de una semana aproximadamente. Y la verdad que una maravilla. La verdad, muy agradecido con la gente de Moyobamba porque pude adquirir mi trabajo, estuvo muy interesado básicamente en el trabajo de uno. Y por supuesto había incluso los medios. Claro. La verdad que Moyobamba me sorprendió muchísimo, porque había escuchado muchas cosas sobre el mercado de Moyobamba, pero yo siempre tengo una idea, ¿no? De que tú no puedes aceptar que te digan algo si tú no lo has experimentado. Exacto. O sea, no puedes creer en lo que crees, lo que te cuentas, sino lo yo no creo absolutamente nada de lo que me dicen. Ver para creer. Ver para creer. Yo, la gente a veces me pregunta, me dice, no vayas a ese lugar porque no es un buen mercado. Pero mi mentalidad es, si la gente, dicen, no leen, pero yo pienso que la idea sería que si no leen, hay que ir para que lean, ¿no? O sea, hay que difundir, hay que promover, hay que impulsar, o sea, tratar de animarlos para que puedan leer un trabajo de autor. Visité algunas escuelas, pero la misma feria invitó a los colegios, fueron a los escolares, y sí, la verdad que fue muy agradable. La municipalidad incluso nos acogió de una manera muy agradable. Que no estuvimos desamparados. La verdad que fueron muy agradecidos, por supuesto, con esa feria. Luego regresé a Lima, fui a algunas escuelas a promocionar aquí mi trabajo. Después fuimos a Piura, hubo una feria libre en Piura, que fue en la Plaza de Armas de Piura. Y también, de alguna manera, tú sabes que en la promoción, digamos, todo es equilibrado. Hay momentos, hay días buenos, hay días malos, pero la fe y las emociones siempre están ahí. Y de alguna manera en Piura también muy agradecido porque fue un momento muy agradable para poder exponer mi trabajo. Y yo me acuerdo que estuve en la librería Jurado, así se llamaba, el grupo Jurado, el amigo Alejandro Jurado. Le di un espacio, estuvimos promoviendo el proyecto. La verdad que fue muy agradable porque en la mañana me iba a las escuelas y en la tarde, a las 6 de la tarde me iba a las universidades, ¿no? Y la verdad que fue una semana, así una semana, pero de intenso trabajo. De difusión. De exponer y de dar a conocer el trabajo. Y acá en la feria de Ricardo Palma, ¿qué tal? ¿Ha habido público? Yo estuve por ahí un par de días nomás. Bueno, la verdad que hubo días en que no hubo mucha gente, hubo días en que hubo gente. Tú sabes, a veces es muy incierto desde una feria de libro, ¿no? La concurrencia de público es de acuerdo a las emociones, de acuerdo a la publicidad también. ¿Y tú, cuál sería tu evaluación, ¿no? De acerca de la lectura de todos estos años que llevas difundiendo tus obras, tus libros en distintas partes del país? ¿Crees que la gente está leyendo más? ¿Ha avanzado un poco el tema de la lectura o todavía? Bueno, obviamente que estamos mal todavía, ¿no? Pero ¿crees que se ha avanzado? ¿Hemos ido creciendo? Estamos en ese camino, ¿no? Estamos en ese camino. No es fácil, es complicado. Pero estamos en ese camino de poder brindar emociones y que la gente pueda leer. Y sí, y hay gente que también, por supuesto, compra libros, lee también, por supuesto. En este caso, en la feria de la Ricardo Palma, estuve en el stand de la Universidad Ricardo Palma. Muy agradecido con ellos por exponer mi trabajo. Y fue un momento muy agradable porque de alguna manera me encontré mucha gente que hace lo mismo que yo y pudimos compartir y pudimos exponer el trabajo. La verdad que la idea es esa, seguir en la lucha. Perfecto. A ver, casi como para cerrar ya la entrevista, me gustaría que
le dijeras en primer lugar al público cómo pueden contactarse contigo si quieren conseguir el libro, claro, o tus otros libros, otras obras. ¿Tienes todavía ejemplares de los otros libros? Sí, bueno, estoy sacando lo que es Cuenten. Una nueva edición. Una nueva edición, estoy en todo ese trabajo de promover. Voy a sacar Para que me oyes como te amo, y de que espera una pega. Para que me oyes como te amo. Es un trabajo muy arduo. Estamos en ese intento de... ¿Cómo el público se puede poner en contacto contigo y conseguir tus obras? Pueden agregarme al Facebook, no hay ningún problema en ese aspecto, como Abel Cardejal. Es así como está en el libro. Y pueden comunicarse conmigo. La venta, digamos, yo tengo una venta virtual, y pueden adquirirlo directamente conmigo y se le puede enviar a su casa. Hay muchas maneras, la idea es poder contactarse con provincia también. Exactamente, a provincia, etcétera. La idea es tener una charla interesante. He dejado libros en algunas librerías, pero he tenido experiencias un poco no tan buenas. No tan positivas. Y prefiero, por eso a veces dentro del Facebook o dentro de las redes sociales, incluso en Instagram también, igual como Cardejal. En Instagram es @Cardejal. Busco, yo pienso que no hay nada mejor que el contacto directo con la persona, porque ellos mismos pueden adquirir el libro y te preguntan. Exacto. Comenta, miré, he leído esto. Puedes conocer al autor y explorar todo lo que significa la obra en sí. Exactamente, y yo creo que mi trabajo es básicamente directo al público. De acuerdo. No hay nada mejor que contactarse con uno, puedan adquirir el libro a un precio módico, y se le puede enviar a su casa, se le puede enviar a la provincia, pero también que haya esa conexión de preguntas, siempre ese interrogante de poder solucionar sus dudas, ¿no? De querer buscar, saber más, conocer qué es lo que originó toda la obra. Y yo sinceramente no me incomoda. Hay algunos autores que no les gusta mucho ese aspecto. Pero yo ya me siento mucho más tranquilo que hay un contacto directo. Pueden hacer su consulta, preguntarme por alguna historia, tener una plática agradable, ¿no? De acuerdo. A ver, es importante. Estás trabajando, me dices, en la edición de Cuenten, ¿no? ¿Qué más proyectos tienes planeado ya? Bueno, en Cuenten estoy haciendo la edición del libro, se lo estoy reimprimiendo. Voy a hacer la 10ª edición. Wow, tremendo. Y estoy avanzando Cuenten 2. De acuerdo. Son historias que hablan mucho de mi padre, que es padre descanse, y de mi vida como padre también, y de circunstancias que tienen que ver mucho con el respeto al adulto mayor. De acuerdo. Hay un cuento que se titula El gusano caño, con la hormiga que buscó. En este caso sí son cuentos. Son cuentos para niños. Tienen ese lado fantástico, pero te enseña un poco lo que pasa en la vida real. Trato de siempre semejar mucho, trato de influenciar mucho ese aspecto, creo que es importante. De acuerdo, muy bien, a todo el público de la revista La Voz Ausente, entonces ya saben, si quieren contactarse con Abel solamente a través de Facebook, Abel Cardejal, o en Instagram también, @Cardejal. Y bueno, ahí pueden adquirir Anónimo Silente, que es el libro del cual hemos conversado el día de hoy. A ver, ¿te parece si cerramos esta entrevista con una lectura de algún texto que tú quieras tener pendiente? Calma, me parece que es el que también polémica lo leíste. Calma es, aquí está. ¿Qué página? 326. No sin antes, Abel, quiero agradecerte por habernos visitado el día de hoy, por haber estado acá en Librería Puertas Abiertas y, por supuesto, desear que sigas escribiendo, que la literatura continúe y que no perdamos este interés por querer aportar en algo a la mejora de nuestra sociedad. No, al contrario, la verdad, muy agradecido contigo. Nosotros tenemos una amistad desde hace varios años, pero es la segunda vez que es una entrevista, es distinta. Es distinto. Sí, pero una vez que se apague la cámara, va a haber la chacota que se va a armar acá, ¿no? Bueno, vamos a leer no se puede decir poema también, ¿no? Digamos que esta carta habla un poco de esperanza, de darle mucha fe a un aspecto de darle vida a la vida. Exacto, dice: no estás sola, respira cielo, todo se calma en el cerebro. Conciencia ciega por el enojo y habla claro con mi secreto. Todo se calma entre versos, tranquila que el sol aún brilla. Calma sin pena tu silencio y no sientas que tu vida se muda.
Cielo calmo en la llovizna nublada, un beso de alma a la enamorada. Te espero mudo entre el bullicio para respirar tu desaliento. Calma que todo se transforma, respira paz y pensemos claro. Detén tus calamidades sin vida y respira soluciones definidas. Despierta y calma tus pesares con mi amor que te abraza. Calma, el mundo nos dibuja y esta carta te dicta mi alma. Respira, veamos el destino sin penas y el cielo es verde. Calma, somos dos manos sujetando miles de ramas.